joven, mucho más joven que yo, un amiguito. Y estábamos hablando del tema del voucher y realmente a mí es una cosa que desde siempre me preocupó. Entonces traté de hacerle entender o discutir e intercambiar ideas con él para ver si él entendía lo que era el voucher y si no es como pienso yo, una cosa que en realidad no tiene argumentación. Entonces yo le decía, mira, el voucher es un vale, porque voucher significa vale en inglés. Entonces el voucher es un vale que te van a dar a vos para que vayas a una escuela a inscribirte y después el director de esa escuela va a presentar el voucher. Te dicen que eso es para financiar la demanda y no la oferta. Pero ¿qué pasa si todos vamos queriendo ir a la misma escuela? Entonces todos ahogamos la oferta de una escuela con una excesiva demanda. Por ejemplo, todos queremos ir al Universitario Central. Entonces va a haber 100.000 inscritos en el Universitario Central y el Universitario Central recibe 300 alumnos por año. Entonces, ¿los otros qué van a hacer? Tampoco de esa manera. Milei dice, no, lo que pasa es que eso va a ampliar la demanda. No, porque vos no cambiás el sistema educativo, ni la escuela, ni la calidad de los profesores, ni ninguna de esas cosas de un día para el otro. Pero como si esto fuera poco, yo creo que hay un tercer tema que yo creo que incluso es más central que ese todavía. La educación primaria y la educación secundaria son potestad de los estados provinciales. Y la educación universitaria y los colegios que dependen de la universidad son potestad de las universidades, que son autónomas en este país. Que son autónomas significa que se gobiernan por sí mismos. Lo que hace el Estado es darle presupuesto. No puede regular de ninguna manera. Entonces, ¿cómo vas a hacer vos para darle a un estudiante de Córdoba, Mendoza, San Juan o donde sea un voucher si el que maneja la educación es la provincia, no es la nación? En realidad es una idea que está desacoplada en todos sus aspectos, porque en realidad, como Milei se encarga principalmente de no aclararlo eso, sino que te dice, yo te voy a dar un voucher y vos vas a ir a estudiar al Balseiro y ahí nadie te va a decir nada. No, es mentira. Primero hay que ver quién paga el voucher, segundo, qué podés hacer con ese voucher y a dónde podés ir. Y tercero, ¿ese voucher se puede aplicar en la educación argentina como está establecida hoy día? ¿O habría que cambiar toda la legislación argentina para que el voucher pudiese funcionar? En el caso que pudiese funcionar. Hay muchísimo por mejorar en la educación pública, pero los vouchers ¿son la verdadera solución? Milei quiere eliminar el Ministerio de Educación y que el presupuesto que hoy van a las escuelas vayan en forma de voucher a las familias para que éstas elijan a qué escuelas mandar a sus hijos. Su idea es que las escuelas compitan como si fueran empresas para atraer más estudiantes o clientes. Esta sería su principal forma de financiamiento. Por lo tanto, las que no consiguen los vouchers suficientes terminarán quebrando. Pero en nuestro país no sobran escuelas, todo lo contrario. ¿Qué pasaría con las escuelas rurales donde somos pocos o en las escuelas que por las zonas en las que están no serían un negocio rentable? ¿Y las becas, comedores y boleto estudiantil que necesitamos para poder estudiar? Mejorar la calidad educativa no se resuelve con la libre competencia entre escuelas. Para empezar, nuestras escuelas no son empresas y nuestra educación no es una mercancía que se compra y se vende. Además, es mentira que la competencia entre las empresas haga que mejoren sus productos o servicios. La calidad educativa tiene que ver con un modelo de país. Necesitamos más escuelas técnicas que formen técnicos al servicio de nuestro pueblo y de la patria. Recuperar nuestros recursos como el litio, el petróleo, los puertos y poner toda esa guita que se llevan los de afuera al servicio de las necesidades de nuestro pueblo. Para más y mejor educación necesitamos más presupuesto. Súmate a defender lo conquistado y luchar por lo necesario. Votá Unión por la Patria. No tengo ningún interés en saber que tu familia no tiene... ¿Qué cosa era? Comida. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Ya es suficiente. Échenselo al perro. ¿Al que sigue? El video anterior me hizo cuestionarme quién va a repartir los vouchers y cómo funciona en los países que se implementó, por ejemplo, en Suecia, donde hubo un brusco descenso en las clasificaciones de los alumnos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Incentivo cerrado. Los colegios privados querían ganar más plata, entonces presionaron a los profes
para que le pongan buenas clasificaciones a los alumnos y los papás estén contentos y sigan mandando, ya saben, alumnos, más plata. Y esto provocó que más gente quiera mandar más chicos a los colegios privados. Como el colegio privado se llenó de chicos y no dio abasto, ¿qué hizo? Subieron los precios, aumentaron los costos de la educación. Ley de oferta y demanda, papá. Entonces el chico pobre ya no podía ir al colegio privado con el voucher. Entonces hubo una segregación educativa entre los chicos ricos y los chicos pobres. El chico pobre terminó yendo al colegio de M porque era lo que alcanzaba con el voucher. Se hizo tan buen negocio que los colegios empezaron a cotizar en bolsa. Y ahí pueden ver cómo se reparten el dinero de los vouchers. En fin, eso fue lo que pasó en Suecia. No creo que Argentina no pase lo mismo. Nosotros somos superiores, ¿no? Los estudiantes llevamos varios años luchando para lograr un cambio profundo en la educación. Sin embargo, son el gobierno y la oposición quienes han encabezado el debate, postergando el movimiento estudiantil a un plan de participación, al que se asistirá sin tener las fuerzas ni las claridades suficientes. Es momento de que los estudiantes tengamos claro el origen y las bases del modelo educativo actual, y no olvidemos quiénes son los que lo han mantenido intacto durante años. Con la reforma del 80, la educación cambió radicalmente, se masificó y diversificó. Nacieron muchas instituciones y de diverso tipo, abriéndole las puertas al negocio educativo. A partir de este momento, cualquiera con los recursos necesarios puede crear una institución educativa, bajo el argumento de que el mercado se autorregula. En este contexto, el Estado cede el rol protagónico que había tenido y se limita solo a fiscalizar los excesos del mercado. Las instituciones de educación funcionan como empresas que deben autofinanciarse para ser rentables, y los estudiantes como clientes que consumen un bien transable. Como hay que pagar por él, el conocimiento se transforma en un bien escaso, destinado a una pequeña élite. El conocimiento se convierte entonces en propiedad privada. Además, por una parte se forman instituciones de élite, con condiciones necesarias para dar una buena educación, y por otra parte, instituciones precarizadas, que no tienen condiciones materiales para ofrecer educación de primer nivel. Cada institución imparte un tipo de conocimiento, dirigido a una clase social en particular. La educación no funciona como motor del ascenso social, sino que se limita a reproducir las desigualdades ya existentes. Esto es la segmentación. Negocio educativo, propiedad privada del conocimiento y segmentación son los tres pilares que sostienen el modelo educativo. Y ahora, ¿cómo derribamos definitivamente este modelo? Sabemos que el gobierno y la oposición no tendrán mayores problemas en ponerse de acuerdo para ajustar un par de tuercas al sistema. Pero eso no significará ningún cambio. No nos basta con regular los excesos, ni mucho menos con simulacros de participación. Es tiempo de empezar a reescribir la historia en base a nuestro propio proyecto educativo, que derribe los pilares de la educación de mercado y que tenga como horizonte el bienestar y la dignidad del pueblo chileno. ¿Qué va a pasar con la educación en el gobierno de Milei? Bueno, estuve indagando tanto que le dediqué más tiempo a eso que estudiar para la facultad, pero bueno, a esta altura la conclusión es que creo que ni Milei sabe lo que quiere. Porque una de las cosas que me llamó bastante la atención es que la plataforma electoral de Milei no está al alcance. Todo lo que vos googlees te lleva directamente a la página de Expert. Y buscando encontré la plataforma en un artículo de La Nación, en un archivo que no se puede descargar. Básicamente lo que dice la plataforma es sistema de vouchers, cheque educativo. Es como que a mí me preguntes cómo cambio el freno de la bicicleta y yo te diga con llave Allen y nada más. No te diga cómo, cuál es la técnica, de qué manera lo voy a hacer, etcétera. Queda. O sea, básicamente lo que propone Milei es que los colegios, las escuelas, los establecimientos sean empresas competitivas, o sea, mercantilismo puro. Como que compitan para tener una excelencia, pero son establecimientos educativos, no son empresas. Pero bueno, vamos con el tema del sistema de vouchers. El sistema de vouchers es, en vez de darle la plata al Ministerio de Educación que lo va a volar, directamente se lo va a dar a las personas para que sus hijos vayan a las escuelas. O sea, te dan un voucher para que vos elijas dónde estudiar. Algo que sucede hoy en día, que las limitantes son en realidad los cupos, pero básicamente vos elegís dónde estudiar. Lo que se sabe, lo poco que se sabe es lo que se vio en otros países. El sistema de vouchers, la última vez que se implementó fue a fines de los 80 y principios de los 90. ¿Saben quién? Por ejemplo, Chile. ¿Quién lo implementó? Pinochet. Con eso la fiscalía podría descansar, pero voy a seguir. O sea, todo bien, a vos te entregan un voucher y vos vas a la escuela que quieras, ¿no? Perfecto.
Si vas a la escuela pública, directamente te dan el voucher y vos elegís la pública, o sea, no te dan plata. O sea, básicamente lo que estamos haciendo ahora, los que vamos a la escuela pública, pero con la diferencia de que te dan un voucher, o sea, un paso más dentro de la burocracia. Para las escuelas privadas también te dan un voucher, pero vos tenés que hacer un copago. Es como cuando vos, por ejemplo, tenés OSECAC, que decís, depende de lo que te vayas a hacer atender, está bien, vos tenés obra social, pero un poquito más tenés que agregar. Bueno, más o menos es lo mismo con las privadas. Y el sistema de competencias es que si no va gente a ciertas escuelas, o sea, hay gente que no elige ciertas escuelas, directamente cierran la escuela, o sea, como una empresa. El tema está que Milei se nota que jamás en su vida pisó un establecimiento de una escuela pública, porque no piensa, por ejemplo, en escuelas del interior donde tenés la escuela a 700 kilómetros y, bueno, la gente por clima, por lo que sea, por ahí no puede ir. ¿Y qué vas a cerrar esas escuelas? ¿Qué le queda a las personas que viven alrededor en esa región? Pero después hay algo muy importante de lo que no se habla. O sea, por ejemplo, para las escuelas privadas, lo que estuve leyendo, cómo se manejan en los otros países, el salario de los docentes es básicamente, se juntan, hacen una junta y van definiendo el salario acorde a inflación, los precios, etc. Hasta ahí todo bien, suena razonable, pero sin medios de sindicatos yo veo que la desregularización va a ser tremenda. Pero el tema es con las escuelas públicas, porque si la plata no viene del Estado, si no hay un Ministerio de Educación, etc., ¿quién le paga a los docentes de las escuelas públicas? Porque eso no lo dicen en ningún lado. Lo pregunté en Twitter, lo pregunté en otras plataformas, lo pregunté a mis amigas docentes, nadie sabe nada. Y otro punto donde se demuestra el desconocimiento de Milei. Transformación curricular, donde se promueve un enfoque pedagógico por habilidades que va más allá de la simple transmisión del conocimiento. A ver, los docentes se están capacitando todo el tiempo. De hecho, hay materias de pedagogía. Por ejemplo, la materia para salir de profesor de ciencia política, tenés como 7 materias pedagógicas, o sea, no sé en qué se están basando esta gente. Eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza. O sea, van a aumentar los casos de abuso intrafamiliares. Porque encima ahora que van a sacar el Ministerio de Géneros y Diversidad, ¿quién se va a encargar de las denuncias que hagan, no? Porque encima, si no vas a tener nada para prevenir, por lo menos para subsanar lo que venga. Aparte la redacción, chiquis, o sea, piden excelencia académica y miren, modificación del diseño curricular en las intervenciones necesarias en función de los profesionales que necesita el país. País con mayúscula, ¿qué es lo que necesita el país? Ingenieros informáticos, etcétera. O sea, es como, tienen una visión tan Clarín La Nación de la vida, que es como una cosa que decir, ni voy a hablar del CONICET porque es un caso aparte, es para otro video. Y esto ya lo vivimos con Menem, ¿se acuerdan cuando pasamos a EGB y polimodal? Porque esto indefectiblemente va a agrandar la brecha educacional y por ende los que tienen dinero la van a pasar mejor, van a seguir en sus estatus altos y los que no tengan directamente se van a quedar por debajo de todo esto, aumentando la desigualdad y siendo funcional al sistema capitalista. No somos de acá, somos de Chile. Nos interesa saber el sistema de voucher de Chile, que Milei tanto vende acá, el modelo de educación chilena, donde pueden elegir entre una escuela pública y una escuela privada. Es una mierda. Entonces vos que tenés un voucher, o sea que vos si querés estudiar, estudiás. La diferencia es que ahora vos no sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado. Y vos vas a la institución que quieras. Nos interesa saber el sistema de voucher de Chile, que Milei tanto vende acá. Es una mierda. Lo que te puedo decir es que la gente que estudia universitario se tiene que endeudar a menos que sea gente que tiene mucho dinero, mucho. Y vos vas a la institución que quieras. Que la gente que estudia universitario se tiene que endeudar a menos que sea gente que tiene mucho dinero, mucho. O sea, allá si no te endeudas no puedes estudiar. Eso es, o sea, un sistema segregador. De hecho, la mayoría de los estudiantes chilenos estamos protestando hace muchos años por educación gratuita. Y de hecho muchos chilenos se vienen a estudiar acá. O sea, nosotros queremos lo que ustedes tienen. Bueno, en realidad vos vas a tener un voucher. Bueno, acá están vendiendo como que el sistema chileno es uno de los mejores sistemas del mundo. No, pésimo. Pésimo en todo sentido. ¿Puede ser que solamente los ricos accedan a a educación de calidad? Sí, o sea, la diferencia entre la calidad entre la educación privada y la pública es súper grande en cuanto a la calidad de profesores, de infraestructura, de acuerdos internacionales, etcétera. Y la gente que estudia en públicas o que tiene que pagar, o sea, tienes que pagarte todo, transporte, comida, los aranceles. Nosotras pagamos 3.800.000 pesos chilenos, no sé cuánto es acá, pero después pueden hacer más o menos en dólares, ¿cuánto sería? No sé, pero ahí pueden verlo, pero es de verdad que es demasiada plata, es insostenible. Por eso la gente se viene a estudiar acá.
Y más encima aquí es mejor la calidad, o sea, gratis y es de calidad, que es lo que queremos allá. Y solo el arancel cuesta más del sueldo mínimo, entonces en realidad es imposible pagarlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que les vaya Sí, bien. no cometan ese error. Sistema de vouchers educativos. La estocada final a la educación pública. ¿Qué son los vouchers educativos? Los vouchers educativos son un sistema mediante el cual el Estado subvenciona a colegios privados para que reciban a estudiantes de la escuela pública. Este sistema ha sido creado con el pretexto de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, lo que realmente pretende es desviar los recursos económicos que el Estado debería destinar para este fin a las manos de empresarios que quieren lucrar con la educación del pueblo. Es innegable que los vouchers educativos son parte de la estrategia neoliberal para destruir la educación pública. Milton Friedman, uno de los más importantes ideólogos del capitalismo salvaje e inhumano, es su creador en la década de los 50. Él mismo reconoció en una entrevista concedida en el año 2000 que los vales educativos son una forma de privatización de la educación. Para implementar el modelo neoliberal, fue necesario tener como aliado a un sanguinario dictador como Pinochet, que de manera autoritaria lo impuso en Chile. Como parte de este modelo, se implementó el sistema de vouchers que hoy se pretende aprobar en el Congreso de la República. Pese a las reformas que realizaron en la década de los 90 y a comienzos del presente siglo, estos siguieron siendo la columna vertebral del sistema educativo chileno, con el consecuente desastre social que todos conocemos. Las consecuencias de un sistema injusto. Lejos de mejorar la calidad educativa, el modelo de vouchers profundizó las diferencias entre los que tienen acceso a la educación de calidad y aquellos que carecen de esta. Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad de Chile señala que las escuelas que reciben más estudiantes con vales educativos tienen un menor rendimiento académico que las escuelas que no los reciben. Y en 2016, la CEPAL concluyó que el modelo de vouchers en Chile ha profundizado la segregación educativa y ha afectado negativamente la calidad de la educación pública. Esto se debe a que las escuelas con mejor rendimiento y con mejores instalaciones son aquellas que cobran aranceles altos y seleccionan a sus alumnos, dejando a los estudiantes más pobres y vulnerables en escuelas con peores condiciones y menor calidad educativa. Esto quiere decir que la segregación social comienza por la educación e incrementa la brecha entre pobres y ricos. Según la UNESCO, el sistema de vouchers ha tenido un impacto negativo en el sistema educativo chileno. Las escuelas han visto a los estudiantes como mercancía y a la educación como negocio, priorizando el lucro sobre la calidad. Esta medida ha sido una de las principales causas del estallido social en el país del sur. Según el Informe Nacional de Educación de Chile, el 90% de las escuelas privadas obtienen resultados por encima del promedio nacional en términos de calidad educativa, mientras que, debido a esta medida de desfinanciamiento, el 70% de las escuelas públicas se encuentran por debajo del promedio nacional. Sin embargo, el informe del PISA del 2018 concluyó que el sistema de vales educativos de Chile no ha logrado mejorar la calidad educativa ni reducir la segregación social. Inyectando una importante cantidad de recursos porque creemos que esto es importante, pero no se está cumpliendo con su objetivo. Accedimos en exclusiva a la mayor y más reciente investigación de la Contraloría de las subvenciones para los niños más vulnerables, entregadas a los sostenedores escolares municipales y particulares subvencionados. En esta investigación se logra establecer que hay saldos no acreditados, es decir, que se han entregado recursos públicos que no han sido gastados y que no están en las cuentas corrientes de los sostenedores. Según Contraloría, los sostenedores municipales presentan montos no acreditados por más de 330.000 millones de pesos. La estrategia del neoliberalismo. En el Perú, como en Chile, se impuso el modelo neoliberal durante una dictadura. En nuestro caso, la de Alberto Fujimori. Como parte de las reformas neoliberales de los 90, se aprobó el decreto legislativo 882, que permite el lucro en educación. ¿Qué sucedió? Proliferaron los colegios privados de bajo costo y las universidades bamba o de medio pelo, que estafan a los estudiantes que sueñan con tener una carrera para dejar atrás la realidad de la pobreza, olvido y marginación en la que viven. Pero ¿cómo opera el neoliberalismo?
el Estado recauda miles de millones de soles en impuestos que se cobran a la ciudadanía y a las empresas nacionales y extranjeras. Del mismo modo, recibe regalías por la explotación de nuestros recursos naturales. Con estos recursos, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y brindar los servicios básicos para que podamos tener una vida digna. Nada más alejado de la realidad peruana. Por ejemplo, el presupuesto para educación en nuestro país asciende a más de 40.000 millones de soles, y los afilados colmillos neoliberales quieren darle una feroz mordida. Tal como sucede con otros sectores, la estrategia del neoliberalismo consiste en degradar la calidad del servicio público para, a través de sus voceros y medios de comunicación, lanzar una ofensiva propagandística diciendo que, dada la deficiencia del sector público, solo la empresa privada podrá atender eficientemente la demanda de la ciudadanía. Por supuesto, siempre y cuando le resulte altamente rentable. Ya hemos visto cómo se ha atentado contra los derechos laborales para explotar a nuestros trabajadores, por ejemplo. Así que no es mentira que los intereses de la empresa privada distan mucho de ser filantrópicos. En los últimos 30 años hemos tenido una hegemonía de políticas neoliberales que de manera sostenida han pauperizado los servicios públicos para ponerlos en manos de los privados, con desastrosas consecuencias como las que apreciamos en el sistema de salud durante la pandemia de la COVID-19. Es decir, es un sistema que ha traído no solo desigualdad, sino también tragedia y muerte a la mayoría de las familias peruanas, especialmente entre las más pobres. Por desgracia, el gobierno del inepto golpista Pedro Castillo no supo acabar con este injusto sistema y terminó fortaleciendo a la derecha plutocrática, que le echa la culpa a la izquierda de la crisis social y política que vivimos, cuando todos sabemos que es producto de la nefasta Constitución del 93, impuesta por ellos y que defienden agresivamente, al punto de decir que todos quienes exigen su cambio son terroristas. ¿Qué sucede con docentes y auxiliares con el sistema de vouchers educativos? El proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Cabero señala que los docentes serán empleados de los colegios privados, es decir, que fijarán nuestros sueldos de acuerdo con lo que les parezca más rentable o consideren que es lo que manda el mercado. Tampoco podrán negociar mejoras porque al estar divididos en cientos de empresas será más difícil organizarnos en sindicatos para negociar mejores sueldos o mejores condiciones laborales. Pero veamos qué sucedió con los docentes chilenos que han tenido que sufrir este sistema. Según los datos del Ministerio de Educación del país vecino, los docentes de escuelas privadas que operan con vouchers ganan en un promedio 44% menos que los docentes en escuelas públicas. Además, tienen menos protección laboral, menor acceso a capacitación y una mayor carga de trabajo debido a la falta de personal y recursos, pues de lo que se trata es de maximizar la rentabilidad. Desde una perspectiva sindical, el modelo de vouchers ha debilitado la capacidad de los docentes para organizarse y negociar colectivamente por mejores condiciones laborales. Las empresas privadas tienen poco interés en permitir la formación de sindicatos, y docentes en escuelas privadas tienen menos protección legal para hacer huelgas y negociar salarios justos. Estas son las consecuencias de priorizar el lucro sobre la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. ¿Quiénes ganan con este modelo? El sistema de vouchers educativos ha demostrado ser un fracaso en términos de inclusión y equidad. Según el Informe de Desarrollo Humano de Chile, el 38% de los estudiantes de escuelas públicas provienen de hogares pobres, mientras que solo el 4% de los estudiantes de escuelas privadas son pobres. Esto demuestra que el sistema de vouchers educativos no ha ayudado a reducir la brecha de desigualdad en educación en dicho país. Tampoco ha contribuido en lo más mínimo a mejorar los resultados educativos, ya que los colegios privados ni siquiera superan en rendimiento a los públicos en pruebas estandarizadas como PISA, y ha profundizado la segregación académica. Los docentes ganan menos y tienen mayores dificultades para organizarse en sindicatos para luchar por mejoras salariales y de condiciones laborales. Entonces, si ni los estudiantes ni los docentes se han beneficiado, ¿quién se ha beneficiado de este modelo? Según los datos del Consejo Nacional Educativo Chileno, en el 2019, las 10 empresas educativas más grandes del país se repartieron un total de 180.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 240 millones de dólares en subvenciones estatales.
Un informe del Centro de Investigación e Información Periodística CIPER señala que el empresario chileno Horst Pohlmann, dueño de la cadena de supermercados Cencosud, de la que forman parte WOM y Metro, es uno de los mayores beneficiarios del modelo de vouchers educativos, ya que a través de su fundación ha obtenido grandes sumas de dinero para implementar programas educativos en escuelas públicas. ¿Estamos entonces frente a un intento del capital chileno por tomar el control de la educación peruana? Es muy probable que fuertes lobbies chilenos en el Congreso estén promoviendo la iniciativa del congresista Cavero. Sin embargo, el contendor del empresario chileno sería el peruano Rodríguez Pastor, dueño de Intercorp, es decir, Vivanda, Plaza Vea y todas las cadenas farmacéuticas del Perú y colegios de Innova. Una lucha entre dos gigantes capitalistas que buscan incrementar sus fortunas a costa de la educación de nuestro pueblo, tan necesaria para superar el modelo primario exportador que nos mantiene atados al subdesarrollo. Bienvenidos al supermercado de la educación peruana que se vende al mejor postor. El pueblo peruano y el magisterio rechazan la privatización de la educación peruana. Exigimos respeto a la educación pública, gratuita y de calidad, y que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar este derecho fundamental a todos los peruanos. El SUTEP conquistó, luego de 18 años de lucha, que se reconozca en el artículo 16 de la Constitución Política del Perú que el Estado se encuentra en la obligación de destinar no menos del 6% del PBI para la educación de nuestros niños. Es momento de exigir que se cumpla con este mandato para reducir las brechas educativas, mejorar la calidad de la educación y revalorar la carrera docente con mejores procesos de capacitación y sueldos justos. No a la privatización de la educación. Estoy grabando. Tardando un montón igual. ¿Qué pasa ahí? Están entregando vouchers. Me parece que no alcanza. Tranquilo que hay para todos, tranquilo que hay para todos. Mati, dale. Agarra uno, dale, Mati. Los vouchers lo que hace es reparte dinero para que vos lo puedas aplicar en educación y vos vas a la institución que vos quieras. Por lo tanto, están todas aranceladas y eso las obliga a competir y aquellas, digamos, que tengan malos contenidos, malos profesores, terminarán quebrando.